La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Muchas gracias a Alexis Ramírez, está con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. A ustedes les damos la bienvenida a este programa que realizan la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. En la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a María Isabel Quintana Marín. Ella es una artista plástica, estudió en el Instituto de Bellas Artes, luego se graduó en la Universidad Nacional. Desde hace ya bastantes años, por allá al comienzos de la década del 2000, se fue para Francia, a vivir en Francia, y allí ha continuado con sus estudios más bien, y uno de sus estudios realizados por María Isabel Quintana Marín pues es un doctorado en Historia del Arte. María Isabel Quintana Marín, en todos estos años del programa radial Voces de Color y Música, ha estado en varias ocasiones con nosotros, y aprovechamos cuando se viene de paseo de Francia y está por aquí con nosotros en Medellín, y la invitamos al programa radial para hablar de distintos temas que tienen que ver precisamente con sus estudios en Historia del Arte. Hoy vamos a hablar de Diego Rivera en París, de este gran artista mexicano, uno de los más importantes, más reconocidos artistas latinoamericanos, y digamos que lo de Diego Rivera en París es simplemente un pretexto para conocer un poco todo ese acontecimiento, lo ocurrido en unos años de la historia de las artes plásticas que tienen que ver entonces con Latinoamérica y con Europa, digamos como esa unión o ese encuentro de lo que se venía haciendo en Latinoamérica y lo que también lo que estaba sucediendo en esos momentos en Europa a comienzos del siglo XX, y todo parte del tema que ha sido tema de investigación de María Isabel Quintana Marín, que es la noción de arte social. Muchas gracias, María Isabel Quintana Marín, por acompañarnos en Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos Alberto, por la invitación. Le contaba a los oyentes de su doctorado en Historia del Arte. ¿En qué universidad la realizó? La realicé en París 1, en Panteón Sorbona. Y hablábamos o mencionaba yo la noción de arte social. ¿Ese ha sido, digamos, como un interés suyo de investigación? Sí, hace varios años ya he estado explorando esta noción, y especialmente he trabajado sobre la relación entre Diego Rivera y un historiador del arte francés que se llama Élie Faure, o Elias Faure se dice en español, y que trabajó acerca de esta noción. Entonces yo investigué acerca de las relaciones conceptuales entre Diego Rivera y Élie Faure, y sobre cómo Diego Rivera lleva a la práctica todas estas teorías, estos conceptos.
En el programa radial hemos hablado en otras ocasiones con otros invitados también sobre ese arte social y hemos mencionado o dado ejemplos aquí en Colombia, Pedro Nel Gómez, Débora Arango, Carlos Correa, los puede uno como ubicar en esa zona, digamos, hablando de artistas del siglo XX y sin mencionar pues muchos artistas contemporáneos que hoy tienen en su práctica el arte o el denominado arte social. Pero en el caso digamos, de México, de Latinoamérica, Diego Rivera es un personaje muy reconocido, bueno, no solo él como artista, sino además por su relación con Frida Kahlo. Sí, es verdad, o sea, el muralismo mexicano en sí fue un movimiento determinante para todas las manifestaciones de arte público y arte social en Latinoamérica, incluyendo obviamente lo que se dio acá en Colombia a partir de los años 30 con Pedro Nel Gómez, por ejemplo, que se puede decir que es como el precursor de ese arte monumental, de la pintura del fresco y de esa intención de relacionar la arquitectura con el arte y la escultura, de lograr una síntesis expresiva. Y eso es justamente esa búsqueda de esa síntesis es lo que se relaciona o lo que lleva al arte social, ¿ah? Sería como la manifestación del arte social, esa síntesis entre la arquitectura, la pintura, la escultura y las diferentes artes, e incluso con las artes decorativas. Fue justamente la idea que desarrolló el IFOR y que Diego Rivera elaboró en México y que pienso yo que de manera indirecta, directa a partir de Diego Rivera, pero indirecta también teniendo en cuenta lo que Latinoamérica haya podido adoptar acerca de las ideas del IFOR, pienso yo que los artistas latinoamericanos se apropiaron. O sea, esa idea de arte social circuló entre los continentes, por decir algo, y entró a través de Diego Rivera, ¿ah? Y se desarrollan luego manifestaciones de arte público en diferentes países de América Latina. Claro, y en un momento dado, pues, podríamos hablar de cómo artistas colombianos están en México, se relacionan con estos artistas mexicanos, sí. pero también en un momento dado, más adelante podemos hablar, y espero que sea tema de un programa radial, de otros artistas también colombianos que fueron a Francia. Sí, pero en lo que respecta a Diego Rivera, podemos evocar nuevamente, y el viaje de colombianos a México, podemos evocar nuevamente Pedro Nel Gómez, que fue y se encontró con Siqueiros y con Rivera en 1955. Orozco ya se había muerto, entonces ahí se da uno cuenta de la importancia de esos artistas mexicanos para muchos artistas latinoamericanos. Era común que los artistas buscaran ir a Estados Unidos, a Norteamérica, pero sobre todo a Europa, y hay pues muchos ejemplos de artistas colombianos y para hablar solo de los antioqueños que se fueron para Europa, Francisco Antonio Cano, Eladio Vélez, Marco Todo Mejía, Rómulo Rosso, y el mismo Fernando Botero, pues que se fue y se quedó por allá. Pero Rómulo Rosso no era antioqueño. Bueno, sí. Algunos dicen que es de Cundinamarca, otros de Boyacá. Bueno, en todo caso, colombianos que viajaron pues a Europa y que querían educarse o encontrarse con los artistas europeos. Pero bueno, ese sería un tema que en su momento trataremos nuevamente con María Isabel Quintana Marín, pero que me ayuda a hacerle la próxima pregunta a María Isabel, y es: ¿existía, digamos, algún proyecto desde México para que sus artistas fueran a París o a Francia a relacionarse con los artistas o a estudiar allí en París? Sí, era uno de los proyectos de Porfirio Díaz, que duró varias décadas en el poder y que quiso afrancesar la cultura mexicana. Entonces se dieron manifestaciones de arquitectura a la manera francesa, las mujeres, los hombres se vestían a la manera de los burgueses del siglo XIX y desde el punto de vista educativo
obviamente se incentivaba el desplazamiento, los viajes a París para formarse artísticamente. Entonces varios artistas mexicanos pasaron por París, como Gerardo Murillo, el doctor Atl, que también fue a Italia. Bueno, a veces circularon por Europa, ¿no? España, Francia, Italia. Tenemos también a Roberto Montenegro, Alfredo Ramos Martínez, que fue el que fundó las escuelas al aire libre, que eran como anexas a la Academia de San Carlos, que es la Academia de Arte de México. Y esas escuelas al aire libre eran inspiradas de la escuela de Barbizon de los impresionistas, ¿no? Entonces hubo sí esa circulación como del arte francés y de las tendencias que se estaban dando en Francia gracias a los proyectos gubernamentales de la época. ¿Se sabe por qué Porfirio Díaz tenía esa relación o quería esa prensa? Bueno, exactamente en el caso mexicano no sabría yo detenerme, pero sí debido a todas las batallas de independencia, ¿cierto? A ese deseo de los países latinoamericanos de independizarse de España, empezaron a mirar también otros países. Culturas, de ahí viene el hecho de que a partir de finales del siglo XIX y principios del XX, muchos artistas latinoamericanos, no solamente mexicanos, sino argentinos, chilenos, o sea, de diferentes países de América Latina, se fueron a Italia y a Francia, porque incluso la palabra latina en América es muy diciente, porque antes se hablaba de América española, ¿ya? Y ese término de América Latina se introduce en el siglo XIX y crea vínculos no solamente con España, sino también con Francia y con Italia. O sea, es todo como toda una mentalidad y todo un mecanismo que se crea en el siglo XIX que hace que haya otras orientaciones, ¿no? para desligarse un poco también de los vínculos con España. Y obviamente pues Porfirio Díaz tenía la cultura francesa como un paradigma. Entonces, eso fue lo que lo llevó, pienso yo, a incentivar estos desplazamientos. ¿Y Diego Rivera se va para París de una vez? O sea, ¿sale de México hacia París? No, exactamente. Lo curioso es que él se va a España primero. No quiere decir que los artistas latinoamericanos hayan renegado a España, porque incluso para muchos de los artistas que llegaron a Francia, el punto de llegada primero fue España. Entonces Diego Rivera llega a España, estudia con un profesor de prestigio que había sido él mismo alumno de la Academia de San Fernando de Madrid, que después será, creo, director de la Academia de San Fernando, y que era un gran dibujante, colorista, y según he leído yo, incluso viajaron por diferentes sitios de España pintando paisajes y todo esto. Entonces Diego Rivera tiene primero una experiencia en España antes de llegar a París. Luego él llega a España en 1907, luego entre 1909 y 1910 viaja por Francia, Bélgica, Inglaterra, y así ve más de cerca en París el arte francés. Y luego, como él tenía justamente una beca del Estado, del gobierno, él vuelve a México en 1910 para mostrar su trabajo, exponer y todo, pero ya cuando vuelve a Europa, en 1911, él sabe muy claramente que lo que quiere es estar en París, porque ahí es donde están sucediendo cosas importantes, y como las manifestaciones del arte moderno, de las vanguardias, pues sí, el fauvismo, el impresionismo, la obra de Cézanne. Entonces ya cuando él vuelve a Europa, vuelve decidido a instalarse en París. Diego Rivera nació en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886, es decir que en 1907 tenía escasos 21 años cuando empieza a viajar. Sí, era muy joven, pero era alguien que no pasaba desapercibido porque era muy corpulento, muy alto, y tenía una personalidad que no pasaba desapercibida. Entonces fácilmente se hizo notar en los medios artísticos, ¿no? Bueno, llega un artista como Diego Rivera
a París. Ya hablamos pues de su paso por España y sus recorridos por otros países, pero centrándonos en París, ¿qué encuentra él allí? ¿Qué empieza a buscar, a experimentar? Bueno, él visita muchas galerías, descubre la obra la ve de cerca, porque quizás no sé si haya podido ver algo cuando estaba en España, de pronto la obra de Cézanne. Más difícil me parece que haya visto la obra de Braque y de Picasso, que para esa época ya habían entrado al cubismo. Entonces lo que hace es visitar muchísimas galerías, y hay, o sea, galerías y exposiciones. Y él se ve influenciado en primera medida por el impresionismo, ¿no? Él pinta cuadros donde se ve la pincelada más libre. También expone en 1910 en 2 salones, en el Salón de Artistas Franceses y en los Independientes, creo que expuso él en 1910. Y pinta cuadros que recuerdan, por ejemplo, la obra de Claude Monet. Él pinta un cuadro que se llama Nuestra Señora de París, en 1909. Y esto nos lleva a pensar, por ejemplo, y bueno, en ese cuadro hay mucha bruma y humo, es como la búsqueda de una atmósfera y también de una pincelada más libre, en la que realmente no se ve dibujo, sino que ya es como más tratamiento del color, y que va a relacionarse, o que va a recordar los trabajos de Claude Monet cuando él pinta, por ejemplo, series de la Catedral de Rouen con diferentes atmósferas, o también en Londres cuando pinta vistas sobre el Támesis, así con brumas y bueno. Entonces se ve cierta relación se ve la influencia, o de todas maneras la observación de la obra de Claude Monet. ¿Y cómo era la pintura de Diego Rivera antes de esa relación con el impresionismo? Bueno, hay que decir que en España él se vio influenciado un poco por la generación del 98, porque en esa época se hablaba de las 2 Españas, la España blanca y la España negra. Y la España negra era más bien una visión como negativa. Se llama la generación del 98 justamente porque fue en 1898 cuando España pierde la última colonia, que era Cuba. Entonces hay como una mentalidad de pesimismo, y los pintores de la generación del 98 van a mostrar como el realismo social, pero a la vez como una visión pesimista, y esto se va a traducir como en una paleta a veces oscura o con tonos crepusculares. Y en el trabajo de Rivera en esa época se ve mucho esa influencia de esas paletas y de esos pintores de la generación del 98. Entonces, Rivera va a buscar poco a poco liberar el color. Él va a vivir un proceso como hacia la luz, hacia el color, y en ese proceso él va a pasar por la experimentación con el impresionismo, hasta que llega al neoimpresionismo, que el neoimpresionismo es un acercamiento muy científico, muy racional del color, y es donde él va realmente a lograr un mayor brillo, una mayor luminosidad en sus cuadros. En un texto que me dio María Isabel Quintana hablando de Diego Rivera en París, menciona el impresionismo, pero también el divisionismo. Sí, o sea, el divisionismo es el neoimpresionismo. Era la manera de dividir los colores, de separar los colores, para, a través de toda ese manejo óptico del color, crear las sensaciones, los contrastes, la luminosidad, los tonos. Entonces es juxtaponer toques de color. Entonces el color está dividido, pero a la vez causa efectos cuando ya se ve todo junto. Claro. Ahora, digamos ese encuentro con el impresionismo y luego con el divisionismo se da a partir de las visitas a las galerías, de las visitas a los estudios de otros artistas, o del estudio en alguna academia.
Bueno, se dice, por ahí leí que cuando Rivera llega a París, él se hace alumno de un pintor que se llamaba Guillaunet, Octave Guillaunet, y que era también un gran colorista, dibujante. Lo curioso es que, porque el mismo Eduardo Chicharro, su profesor en España, era también un gran colorista. Entonces a mí me ha llamado la atención el hecho de que Rivera se formó al lado de maestros que tenían un gran sentido del color y del dibujo. Pero bueno, no se puede decir que él tuviera todavía contactos con artistas, por ejemplo con los cubistas y todo. En esa época todavía no. Yo creo que es más bien debido a un trabajo personal, porque él se había leído, cuando empezó con el divisionismo, se leyó una obra de Paul Signac, que se llamaba de Delacroix al neoimpresionismo, ¿no? Es Angelina Beloff, que fue la primera mujer de Rivera, es la que da testimonio de estas lecturas de Diego Rivera. Entonces hay que decir que Diego Rivera era una persona incansable, de una gran curiosidad, que leía muchísimo y que sí, en gran medida yo creo fue al principio una exploración personal. Mencionaba usted también al cubismo, y ese es otro movimiento importantísimo en la historia del arte. Describamos un poco qué era el cubismo para que hablemos de esa participación de Rivera en este movimiento. Bueno, definir el cubismo hoy en día es bastante complicado, porque incluso ya no se habla de cubismo, sino de cubismos. Cuando usted va al Museo Nacional de Arte Moderno en París, incluso donde presenta el cubismo, dice cubismos, porque bueno, había, y además de que tuvo diferentes etapas, el cubismo cézanniano, no sé cómo realmente se dice en español, pero de la influencia de Cézanne. Luego está el cubismo analítico y luego el cubismo sintético. Entonces definirlo es complicado, pero se puede decir que al principio el cubismo fue una búsqueda de los volúmenes, justamente inspirado de Paul Cézanne, que decía que había que observar la naturaleza, pero también permitirse hacer deformaciones, hacer actuar no solamente la razón, sino también la intuición, y buscar las formas esenciales en la natura, el cono, el cilindro, la esfera, y los cubistas se apropiaron de este pensamiento de Cézanne para empezar justamente a buscar la geometría y articular volúmenes, formas geométricas. Entonces es como la primera definición del cubismo, y liberarse también del tema. ¿Y cómo se da entonces ese ingreso de Rivera en este movimiento o esa relación? Bueno, una vez más podríamos decir que fue un trabajo, primero un esfuerzo personal, porque él al principio realmente o sea, yo no he encontrado evidencias de contactos con los pintores cubistas, y veo que él entra en el cubismo más bien de manera empírica, y se puede hablar de un contacto con el cubismo, con el estilo cubista a partir de 1912, más o menos, cuando él se va a Toledo en compañía de otro artista mexicano que se llama Ángel Zárraga. Hay que decir que, bueno, entre los cubistas estuvo Ángel Zárraga, también Manuel Ortiz de Zárate, que ya era un artista chileno, pero el que más trascendencia tuvo, y el que más intervino entre los cubistas fue Diego Rivera. Entonces Rivera se va con Zárraga en 1912 a Toledo y pinta cuadros en los que ya se ve como esa intención de lograr los volúmenes con planos, y de geometrizar las formas. Entonces, sí, podríamos decir que a partir de Toledo vemos los primeros cuadros con influencia ya cubista, y también en un retrato de otro pintor mexicano que se llamaba Best Mogard, que también coincidió con Rivera en París, y Rivera pinta su retrato, y ahí se ve cómo él trata de dar el volumen yuxtaponiendo planos de color. ¿Encuentra uno entonces en la obra de Diego Rivera a un Diego Rivera impresionista, a un Diego Rivera posimpresionista o neoimpresionista, a un Diego Rivera cubista? Sí. ¿Puede identificar entonces en la obra de Diego Rivera esos, digamos, tres momentos o tres movimientos? Sí.
Sí, y pienso que lo que más se ha estudiado es su época cubista. Incluso yo también lo que más he estudiado es su periodo cubista, pero sí me gustaría, si tengo la oportunidad y el tiempo, de estudiar, por ejemplo, su relación con el neoimpresionismo y cómo toda esta observación del color sí va a influenciar en su trabajo posterior, cuando él ya no hace cuadros divisionistas, pero él siempre se va a ver relacionado con artistas que fueron muy atraídos por el neoimpresionismo. Por ejemplo, se ven en cuanto al color influencias de Robert Delaunay, y también fue muy amigo de otro artista que también se interesó mucho por el divisionismo, que fue Gino Severini, ¿ya? Y en las memorias de Gino Severini él habla mucho de Diego Rivera. Se puede obtener información sobre el pintor mexicano a través también de este artista italiano. ¿Y se queda Diego Rivera en el cubismo? No, él no se queda en el cubismo porque él pasa por todas las etapas. Él quiso explorar todas las etapas. En 1914 ya se le ve en contacto con los pintores cubistas, incluso él frecuenta los mismos círculos cubistas, él explora a su manera todas las etapas, es decir, la primera que se ve más, que se basa más como en la influencia de Cézanne. Luego pasa también a su manera por el cubismo analítico y luego por el cubismo sintético. Y se hace incluso un teórico del cubismo durante la guerra. Muchos artistas franceses se tienen que ir al frente y quedan en París artistas extranjeros. Y entonces Rivera trata de teorizar, pero se dice hoy en día que en esa época se llevaron las teorías al absurdo, ¿no? María Isabel, se nos acaba el tiempo de este programa radial Voces de Color y Música. La voy a invitar para que hagamos un segundo programa hablando de Diego Rivera en París. Nos quedamos ahí entonces con el cubismo y cómo entonces Diego Rivera no se queda en el cubismo, sino que va a continuar con su proceso de investigación. Inclusive vamos a hablar entonces cómo regresa a la figuración. Agradecemos a María Isabel Quintana Marín por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música, a Alexis Ramírez, quien estuvo en la grabación, y los esperamos entonces la próxima semana para que sigamos escuchando a María Isabel Quintana hablando de Diego Rivera en París. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.